¿Cómo levantarse luego de un insulto? Te voy a contar una historia impresionante que escuché. Así, un nuevo maestro en una clase muy difícil, llega y los alumnos lamentablemente le pusieron una cuerda para que él se tropiece y se caiga. Y realmente es lo que pasó. Llegó el maestro, se tropezó y se cayó. Y niños se rieron y no sé en qué lugar del mundo pasó esto, pero lamentablemente lo hicieron así, según la historia que escuché. Ahora este maestro se quedó en silencio en el piso, unos minutos. Esas risas comenzaron a desvanecerse lentamente hasta que hubo silencio absoluto en la clase. Luego de unos minutos, el maestro se levantó y dijo: hoy cambié mis planes de lo que iba a enseñar. Hoy vamos a aprender cómo nos levantamos luego de una caída. Es decir, aquí el maestro obviamente dejó a los alumnos anonadados y en silencio y seguramente tuvo un éxito absoluto en su clase. ¿Por qué? Porque ese maestro no se asustó de la caída, simplemente se enseñó a sí mismo y a los demás cómo levantarse de una caída. Y aquí hay que saber, hay un concepto que se llama resiliencia en la psicología. Resiliencia básicamente es el proceso que comienza luego de una crisis, luego de un trauma o una crisis. En el judaísmo nosotros hablamos de un concepto que podría ser a nivel espiritual mucho más profundo, que se llama el concepto de teshuvá. El concepto de teshuvá es básicamente volver. La shuv la raíz de teshuvá es la shuv. La shuv es volver. Es básicamente volver a quien somos realmente y de ahí básicamente hacer nuestra misión en el mundo. Lo estoy diciendo en forma muy esquemática. Básicamente no es básicamente cómo la persona comienza un nuevo desarrollo a partir de una crisis concreta que tuvo o un trauma que tuvo, una crisis concreta, sino básicamente la teshuvá es algo mucho más general. Es básicamente tratar a partir de una reflexión muy profunda y de un diálogo constante con Dios, de un estudio de Torah muy profundo, básicamente llegar a los niveles más profundos del alma de uno y de ahí de volver a quién es uno a nivel de esencia y de ahí básicamente florecer y realmente hacer la misión de nuestro mundo. Esto es algo muy general y esto básicamente se ramifica a nivel particular. A cada acción y acción, pensamiento, palabra que uno básicamente efectúa en esta vida, también tiene que ver con la teshuvá. La persona dijo algo que Dios no permite, algo negativo. La persona básicamente reflexiona y corrige eso. Si tiene que pedirle perdón a alguien, pedir perdón a Dios. Se compromete a no hacerlo más. Básicamente la teshuvá, básicamente el mejoramiento, podemos hacer un mejoramiento continuo, autosuperación, es un proceso continuo, tanto a nivel de palabra, pensamiento, acción, en todos los planos de la vida. Entonces, por lo tanto, ¿cómo uno se levanta de un insulto, de una caída? Básicamente hay que saber que Dios maneja el mundo. Es así. Dios maneja el mundo. Por lo tanto, cuando uno básicamente se enfrenta a algo negativo, hay que saber que Dios nos está poniendo una situación para que nos automejoremos, nos autosuperemos. Es una oportunidad. Crisis-oportunidad. Crisis-oportunidad. El mismo concepto. Hay una crisis y una oportunidad. Es decir, en el mismo concepto, crisis-oportunidad. Si la persona utiliza ese obstáculo como una oportunidad, básicamente utiliza como un trampolín y se eleva. Pero si que la persona, que Dios no lo permita, si la persona cae y se equivoca y no se quiere levantar y de ahí no sale nada bueno, se quedó en la crisis, se quedó en la dificultad. Pero hay que saber que Dios te ama, Dios nos ama, Dios pone cada dificultad para que nosotros nos autosuperemos constantemente. Que tengamos el mérito siempre de cómo ese maestro nos enseña, de básicamente no espantarse de las caídas o de los insultos, saber que aquí hay una oportunidad, explican nuestros sabios, que el mundo se sostiene gracias a los que son insultados y no dicen nada, se quedan callados. Un gran sabio dijo que por básicamente siempre dejarle al otro ganar, un sabio que vivió una larga vida dijo que en toda su vida nunca perdió por haber básicamente darle al otro ganar la batalla.
entre comillas, había una discusión, había una diferencia de opiniones, y el sabio siempre, en hebreo se dice levater, el sabio siempre cedió, es decir, le dijo, está bien, lo que tú digas. Y en su larga vida dijo, lo digo en mis palabras, que a corto, mediano o largo plazo nunca vio una pérdida de eso, nunca perdió por eso, siempre ganó por levater, por ceder. También leí algo muy lindo, una persona fue despedida de su trabajo en forma muy injusta. Él cuenta en su libro que en forma muy injusta había un gerente muy despiadado que lo echó sin ningún tipo de justificación. Y él tenía un amigo abogado que también fue echado del mismo trabajo en una forma tan injusta. Dijeron, vamos a demandarlo en la corte, en el juzgado. Y la esposa de este señor le dijo, mira, yo no quiero tener en nuestra casa problemas de cortes y de abogados. Y entonces le empezó a preguntar a su esposo preguntas. ¿Qué quieres estar? ¿Un determinado tiempo en peleas y en demandas y en esto y en luchas? ¿O quizás mejor pensemos de aquí en más, al futuro, a un nuevo trabajo, un trabajo más feliz, que te haga más bien, que puedas aportar al mundo mejor? Es decir, la esposa como una coach, como el coaching, que lo ayudó al esposo, y cuenta él mismo que la esposa, como un coach excelente, haciéndole ciertas preguntas, básicamente sí, lo hizo ver que no quería estar atado al pasado, a las peleas contra ese jefe y tener juzgados y pagarle a abogados y a fiscales. Y dijo, no, de aquí en más, vamos a pensar en la luz, pensar en el bien, que tengamos el mérito siempre de ver el bien, de cada caída ver una oportunidad de crecimiento, de cada problema ver una oportunidad de ser mejores y también de ayudar a los demás, porque con nuestras caídas y nuestros aprendizajes podemos ayudar a otros en situaciones similares, que quizás ellos pasan posteriormente a nosotros situaciones similares a las nuestras, y nosotros, por nuestra experiencia, podemos ayudarlos a superarlas. Que tengamos el mérito de ver siempre el bien, a nivel explícito, a nivel implícito, ver las bondades de Dios, saber que Dios nos ama, Dios te ama, Dios nos puso en este mundo para elegir el bien, que nos sobrepongamos a las dificultades para elegir el bien, elegir la luz, y que tengamos todos bendiciones y éxitos para que digamos todos juntos que Ish Echad Belev Echad, como una persona y un único corazón, juntos, Hashem Echad Shmo Echad, Dios es uno y su nombre es uno. Aclamemos en momentos tan difíciles en este momento de la tierra de Israel, que hay una guerra, elijamos el bien, en cada momento de nuestra vida, en cada rutina, hacer el bien, decir una buena palabra, un buen ojo, no pelearse, no enojarse. Si alguien te hace algo que no te gustó, trata de ceder, como el gran sabio nos enseña a ceder, trata de perdonar, y así que el amor y la paz abunde al mundo, y así la oscuridad sacará automáticamente a la oscuridad. Como un gran sabio explicó, mucha oscuridad puede ser sacada con una pequeña velita, un pequeño fósforo. Piensa un lugar gigante, oscuro, una pequeña velita, un pequeño fósforo que alguien prende, un niño prende, alguien prende, ya hay luz. Así que demos siempre mucha luz, mucho amor, mucha bondad, éxitos y bendiciones.